Buongiorno Leon. Eh, Buongiorno. Volevo ringraziarti per aver accettato e partecipare, dare il tuo contributo nel nostro progetto Gli italiani a Cartagena, 5 secoli di migrazione. Questo progetto si porta avanti grazie alla Società Dante Alighieri di Roma, alla Società Dante Alighieri di Cartagena e all'Università di Cartagena. Grazie per essere qui con noi. Grazie a voi per l'invitazione. Perfetto. Leo, anzi, per iniziare, vorremmo che ci parli un po' di te. Ci dica tu chi sei e cosa fai attualmente. Ok, mio nome è Leon Dapolito, ho 26 anni e abito a Bogotà, faccio l'avvocato in un'azienda immobiliaria a Bogotà. Vale, perfetto. Attualmente vivi a Bogotà, ma sei di dove? Sono nato a Cartagena nel 1997 e sono trasferito a Bogotà nel 2019. Ok, perfetto. Noi ti abbiamo fatto questo invito proprio perché sappiamo che te hai origini italiane. Quindi Certo. vorremmo che tu gentilmente ci racconti un po' la tua storia e dei tuoi antenati. Eh, Mi bisabuelo nació en San Giovanni Rotondo, en la región de la Puglia, al sur de Italia, en el Tacón de la Bota. Creo que en 1890, antes del cambio de siglo. Tengo entendido que tenía 7 hermanos y era el tercero de la familia. Vivió en Italia pues toda su vida hasta la Segunda Guerra Mundial, que se mudó a Argentina aproximadamente entre 1930 y 1940. Se mudó a Argentina y llegó a la ciudad de Rosario, cerca del Río de la Plata. Ahí tuvo 4 hijos, entre ellos mi abuelo, Ángel Dapolito, y pues él nació argentino y se mudó posteriormente a Buenos Aires. Ahí tuvo a mi papá, que se llama León Dapolito, y a mi tía, que se llama Araceli Dapolito. Eh, pues él aún está vivo, mi abuelo, y mi papá y mi tía vive en Houston, Texas, en Estados Unidos, y mi papá sigue viviendo en Buenos Aires. Eh, ¿Cómo se conocen mi mamá y mi papá? Él es productor musical, en ese momento estaba de manager de una banda que un grupo se llamaba Zimbabue, y también es un grupo de reggae, y también trabajó con un grupo argentino de reggae que se llamaba La Mosca Tsetse, creo, se llamaba. Y en los años 90 en la música reggae estaba muy de moda en todo el Caribe, y pues toda América. Y él vino en varias ocasiones con su grupo y con sus amigos de La Mosca a la ciudad de Cartagena. En ese momento mi mamá trabajaba en el Hotel Caribe y estaba mucho en el entorno de los eventos, como por su empleo, estaba siempre involucrada en grandes eventos. Ahí se conocieron, tengo entendido que en el año 96 a principios, y creo que fuera amor a primera vista en ese momento, y mi papá iba y venía muchas veces a Cartagena en el año. En realidad hacía giras por Colombia, lo que es Bogotá, Medellín, Pereira, pues el eje cafetero y la costa donde estaba mi mamá.
Él la invitó muchas veces a Argentina, pero mi mamá pues era muy joven, tenía 20 años, entonces no sé, nunca quiso ir y él prefería entonces venir. Vino varias veces hasta que llegué yo a la vida de los dos y él estuvo viviendo conmigo acá en Cartagena, pues en Cartagena como hasta los 4 años. Posteriormente se fue a Argentina, ellos se distanciaron un poco y retomamos ya contacto yo teniendo unos 10 años. Sin embargo, hablábamos periódicamente en fechas especiales, como en Navidad, para mi cumpleaños, y pues también me llamaba a saber de cómo estaba, de cómo me estaba yendo. Vale, perfecto, Leo, muchas gracias. León, quería preguntarte, ¿me recuerdas por favor cómo se llamaba tu bisabuelo? Mi bisabuelo se llamaba Giovanni Tapolito. Ok. Y de casualidad, digamos, ¿tú conoces las razones por las cuales él, digamos, llegó a Argentina, por qué se fue de Italia? Entiendo que en ese momento la situación económica, pues él creo que se dedicaba al campo en San Giovanni Rotondo, en la Puglia. Se dedicaba al campo y en ese momento eh, no estoy seguro si había hambruna o había malas condiciones meteorológicas o el gobierno de turno, pero en ese momento no estaba siendo rentable y ya había pasado la Primera Guerra Mundial y habían conflictos en Italia y en Europa en ese momento. Entonces, había mucha pobreza, no había seguridad alimentaria y pues él se fue buscando un mejor futuro para sus hijos, que estaban pequeños en ese momento. Eh, y tengo entendido que Argentina ofrecía una cantidad de oportunidades. Tengo entendido que eran tan pequeños sus hijos, porque creo que mi abuelo llegó de menos de 3 años a Argentina. Entonces, allí, en las condiciones para inmigrar a Argentina en ese momento, era que él debía renunciar a la cittadinanza italiana para aceptar la argentina. Es por esto que implícitamente mi abuelo ni nadie de mi familia hoy en día tiene derecho a la cittadinanza porque él renunció. Sin embargo, en la ricerca que se hizo posteriormente de mi familia, hay una ley italiana que es vigente en el que si la mujer, o sea, el hombre tenía que renunciar, pero era opcional que la mujer renunciara a la cittadinanza italiana para entrar a Argentina. Entonces tengo entendido que mi bisabuela nunca renunció y por esa línea sanguínea y del apellido podríamos tener derecho, pero a través de un proceso judicial. Pues nadie de mi familia ha querido iniciar ese proceso por los costos que implica. Eh, entonces, eh, sabemos y somos de ascendencia italiana, pero legalmente no hemos podido obtener ese reconocimiento. Vale, perfecto, sí, comprendo. Ah, entonces prácticamente tu abuelo, mejor, tu bisabuelo, él viajó con su Sí, familia, o sea, también estaba tu bisabuela. ¿Y te recuerdas el sí, nombre? no, no lo recuerdo. Vale, Ese sí no lo sé. ok, perfecto. Pero es una cosa muy interesante lo que nos dice respecto a la renuncia de la ciudadanía italiana Sí. para poder, digamos, estar en Argentina. Eh, digamos, yo comprendo que tú dices, para mí o ninguno de nosotros hemos querido iniciar el proceso, pero han tenido de pronto la oportunidad, la posibilidad de estar en contacto con algunos parientes en Italia, no sé, cuéntame. Eh, Tengo entendido que mi abuelo, pues en su juventud, más que todo, mantenía contacto con algunos familiares en la Puglia
Sin embargo, muchos de ellos también habían inmigrado, o sea, emigrado de Italia a diferentes partes del mundo. Y entiendo que, bueno, por el envejecimiento, las personas pierden un poco de contacto. Igual, no era tan fácil mantener contacto antes. Eh, Entiendo que pues las relaciones se distanciaron un poco y no, y con el paso de las generaciones y de los años se fue perdiendo el contacto. Hoy en día no hay contacto entre mi abuelo ya está más de 90 años, y mi papá, mi tía tienen contacto con la familia en Italia. Pues se sabe el origen, la historia, pero hoy en día no se ha roto esa conexión de, se ha roto esa conexión cultural entre la nueva generación y el origen. Vale, ¿y tú has tenido la oportunidad de viajar a Italia, de pronto, no sé, mirar, buscar Sí, familiares? de hecho es planes uno de los planes ya a nivel personal tengo para un futuro. No he ido a Italia hasta ahora. Empecé mi reconexión con Italia en pandemia con un curso dado por la Sociedad Dante Alighieri de Cartagena, en el cual quise como reconectar un poco con esa raíz, con ese origen que sé que está ahí, pero que nunca he explorado. Entonces empecé a conocer el idioma, la cultura italiana, a indagar a mi papá, a mi abuelo de la historia familiar, y tengo el plan de ir en un futuro cercano a Italia, conocer Italia y conocer específicamente San Giovanni Rotondo, que de allá es mi apellido. Ocasionalmente he ingresado a estas páginas que son de, de árboles genealógicos, que tú pones tu apellido y hacen como un link, te especifican dónde está el apellido en el mundo. Y esa es una de las zonas del mundo donde más está mi apellido. Entonces, sí planeo algún día muy cercano, ojalá el próximo año, eh, ir y conocer y reconectar con esa parte de mí. Vale, bueno, yo espero que ese sueño y esos deseos se puedan cumplir. Eh, por otro lado, exacto, tú dices, yo empecé, digamos, a reconectarme a través del estudio de la lengua y de la cultura. Entonces, no sé si tú nos puedes decir, digamos, entre lo poco, mucho que has experimentado, que has tenido la posibilidad también con tus, comunicándote con tus abuelos, con tu papá, eh, ¿qué sientes, digamos, cuáles son esos elementos culturales que italianos que tú crees de tener o que te apasionan, que te gustan? Sí, en mi familia paterna hay una gran pasión por la cocina. Mi abuelo le encanta mucho la cocina y mi papá en las veces que hemos compartido juntos también tiene un gran gusto por la cocina. Eh, de hecho, hicimos varios platos italianos en las ocasiones en que estuvimos juntos. Mi abuelo habla el italiano, es un italiano muy empírico, muy de las palabras, no es muy fiel a a la gramática. Sin embargo, como que maneja las palabras y a veces se le salen expresiones a mi abuelo. Mi papá no lo habla tanto, digamos que identifica palabras, las relaciona, como con la cocina, ingredientes, pero él no es capaz de elaborar sentencias o mantener una conversación fluida en italiano. Entonces él le alegró mucho que yo aprendiera italiano por, digamos, es reconectar y tener ese vínculo de nuevo con el idioma. Eh, pues sí, también culturalmente se identifica mucho con Italia, porque saben que vienen de allá. Igual en Argentina la comunidad italiana y descendiente de italianos es
es enorme, o sea, hay una cultura que se ha mantenido de esa inmigración que hubo en épocas de guerra. Entonces ellos allá digamos que están también un poco más conectados con ese lado. En Colombia es un poco más difícil encontrar eh, a la gente de a pie del día a día que tengan vínculos con Italia. Y si se encuentra hoy en día, se identifica el apellido, pero la persona hoy en día en Colombia no está muy expuesta o no es muy consciente de esa conexión y de ese vínculo que tienen con Italia, porque no han establecido el puente. Bueno, súper chévere que en la cuestión lingüística, digamos, tu papá esté contento de que tú hayas iniciado ese proceso, porque en realidad, pues yo sé que tú manejas y te comunicas muy bien en la lengua italiana. Nos pediste de pronto de hacerla en español, por lo que facilita un poco más la narración. Sí, no quiero Pero cometer errores. pero es interesante porque aún estando, digamos, en esa lejanía y de repente esta situación que tú dices, legalmente no soy italiano, pero sientes que a través de la lengua te lleva, te acerca un poco a tus raíces. Entonces, digamos, eso es muy interesante y muy bonito. Sí, Por otro lado, León, quería preguntarte, tu papá, tú, bueno, estabas muy pequeño, nos dijiste que tenías 4 años, creo, sí. cuando tu papá regresó a Argentina, pero no sé si él tuvo modo de pronto de alguna vez de expresarte, en cambio, qué le gustaba de Colombia, de Cartagena en específico, esos elementos culturales que de pronto pues le llamaban la atención o apreciaba. No, él es una persona muy jovial, muy jocosa, muy familiar, muy, tiene un calor humano único y él le encantaba eso de Cartagena y especialmente él conectó mucho por la cultura caribeña. Él es un apasionado del reggae, de los ritmos caribeños, tropicales. Entonces él se sentía que pertenecía de cierto modo, a pesar de no ser de allá, que pertenecía y se sentía muy bien y muy rodeado, muy acogido por la cultura. Digamos que Cartagena no le ofreció o no encontró las oportunidades que de pronto esperaba y él tuvo que regresarse a Argentina por diferentes factores a continuar su carrera y su ejercicio allá en Argentina. Pero las veces en que él regresó y volvía a Cartagena, a Colombia, se sentía que era un local. Incluso él tramitó la cédula de extranjería, por un tiempo la tuvo, ya después se le venció, pero, pero él se sentía muy vinculado. Aparte, bueno, ya teniendo un hijo eh, y, y un vínculo familiar acá en Colombia con mi familia, sentía que, que de cierto modo era parte de acá. Entonces siempre me lo manifestó. Él tiene muchos amigos acá en Colombia también, en la industria musical, eh, con los cuales tengo entendido que sí mantiene contacto. Y en el sentido musical, ¿te Sí. gusta? ¿Mantienes algo? ¿Te apasiona? No sé, cuéntanos. De hecho, creo que heredé de él, l- como dicen, la vena musical. Me gusta mucho la música, estoy escuchando música todo el tiempo. No específicamente el reggae, pero sí el rock, los ritmos alternativos, que a él le gusta mucho. Eh, él es, él en la época, en su época de, de máxima exposición en la industria musical, él conoció a gente como Gustavo Cerati, en toda la industria argentina él se desenvolvió en los años 90 de una manera súper grande. Eh, y en Colombia tiene amigos
perdón, Andrea Echeverría, Terciopelados, pues toda esa gente, él compartía muchísimo en esos años. Y digamos que el, la industria musical del rock y del reggae y de los ritmos alternativos ha venido como eh, en, no decadencia, sino como en disminución de oyentes. Digamos que ha bajado un poco su interacción en ese medio. Él tengo entendido que aproximadamente en 2001 se alejó ya de la música y se dedicó a negocios personales en el campo, entiendo, en Argentina. Eh, pero en las veces que hemos compartido juntos, la música siempre está presente en sus conversaciones, anécdotas, viajes, que siempre es como charlar con, con un libro de viajes, porque él también fue pescador en su juventud, entonces él ha sido un viajero toda su vida. Listo, y entre esa música, de repente hay algún artista o alguien en particular italiano que le guste o que te guste, que conozcas. Eh, sí, de hecho, hay varios artistas italianos que yo trato de seguir, eh, pero bueno, no estoy expuesto a la música italiana todo el tiempo. Conozco pues más contemporáneos, Laura Pausini, conozco también a Eros Ramazzotti, que son los más conocidos a nivel internacional. Eh, Otra muy alternativa, Francesca Michelin. Eh, Hay otro que se llama Diodato. Son varios artistas que escucho a menudo y me gusta porque a través de la música eh, siento que tengo un poco más de fluidez y recuerdo nuevas palabras y expresiones. Entonces siento que la música es un elemento clave a la hora de escuchar y conectar con otras culturas, otras lenguas. A mí me gusta muchísimo también Andrea Bocelli, que es un grande de la música también italiana. Listo. León, una cosa, tú nos comentabas que más o menos a partir del 2020, 19-20, fue, digamos, tu mayor interés hacia conocer un poco más, acercarte más a tus raíces. Sí. Pero no sé si desde ese momento o antes de ese momento o actualmente, si tienes alguna relación, has tenido alguna relación con la comunidad italiana y de repente cómo ha sido. Eh, digamos que como el inicio de la pandemia y del COVID-19 tenía mucho tiempo libre y salió este tema de un curso virtual de italiano con la Dante de Cartagena. Esa fue la primera vez en que yo dije, esto de el italiano y de venir de Italia siempre ha estado ahí en mi apellido, porque siempre la gente me dice, pero ese apellido ¿de dónde es? Y yo no, mi papá es de Argentina, pero mi apellido como tal es de Italia. Entonces ahí fue la primera vez que yo dije, ve, es posible que pueda aprender un poco, así sea para saludar y decir lo básico. Eh, Ahí fue la primera vez que con mi profe, tú, y otros profesores con los cuales compartimos, conocimos un poco más de la Italia que está fuera de los videos, de las historias, de los libros, y conocimos un poco de sus historias cotidianas, de sus orígenes, de cómo veían ellos la comunidad italiana en Cartagena. Entonces, esa fue la primera vez que yo dije, eh, conocí a alguien de la comunidad en Cartagena. Y ese fue como el primer contacto. Ok, perfecto. Entonces, León, nos comentabas y pues yo te decía que pues espero
que tus sueños, tus deseos se puedan dar sí. para el próximo año, de ir a Italia, a conocer un poco más de tu origen, de tus raíces. Y obviamente lo que sabes, como nos comentabas ahora, es a través de, digamos, de otras personas, del contar, de las experiencias. Pero no sé, ¿has pensado alguna vez de irte a vivir a Italia? No solo a conocerla. En, sí, en algún momento lo pensé y era un sueño, pues cuando empecé a estudiar italiano y todas las oportunidades de estudio que había en Italia. Sin embargo, no encontré el momento perfecto o la excusa perfecta para hacerla de impulso e irme. Eh, Incluso busqué muchas universidades. Busqué en Milano, en Roma, también busqué en Firenze y en Bolonia. Vi varias universidades y programas, pero nunca consolidé eso. Pues encontré trabajo acá en Bogotá y aparte para los abogados es un poco más difícil desempeñarse fuera del país o estudiar fuera del país y venir a ejercer, ya que la educación que se imparte en Italia es más local, o sea, leyes locales y leyes a nivel de comunidad europea. Entonces, ese fue un inconveniente que vi en irme a estudiar Italia. Sin embargo, tengo varios másters porque el área que me gusta del derecho es el urbanismo, derecho urbano. Entonces, hay varios másters en Italia que se pueden ejercer de manera internacional, teniendo en cuenta que Italia es una de las cunas de la arquitectura y del urbanismo. Entonces, es un referente que tengo presente y que algún día espero lograr conseguir un máster en Italia. Excelente, excelente. Bueno, yo te deseo lo mejor y seguramente Sí, tendrás esa oportunidad. De igual manera, también nosotros siempre nuestro apoyo en lo que podamos apoyarte con mucho gusto. gracias. Bueno, León, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Es mejor. Así demostramos un poco que tú sabes italiano, porque tú sabes Sí, sí, italiano. sí, sí. Ti ringrazio molto, davvero grazie, grazie mille per essere qui, per aver raccontato un pezzettino di te, della tua storia, che per noi è molto, 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 davvero molto importante. Eh, quindi grazie di cuore, grazie mille. Se ci vuoi dire Grazie a voi. qualcos'altro, Sì, grazie a voi per l'invitazione, per questa opportunità di parlare un po' di me, della mia famiglia. E, e sempre starò qui per voi, per la comunità italiana a Cartagena e in Colombia in ok. generale. Ah, perfetto, perfetto. Grazie mille davvero. Grazie tanto, Leo. A voi, a dopo. Ciao Ah, ciao. un piacere, ciao. Se non te scerri mai delle radici cadieni, rispetti pure guide dei paesi lontani. Se non te scerri mai dei due dei castaglieni, dai più valore alla cultura cadieni.